El regreso a su ciudad natal sumergió a Egor en un viaje introspectivo a través de los rincones familiares de aquellas calles desgastadas por el tiempo. Sus pasos, ahora más pesados, hacían eco de la cadencia de años pasados, mientras los recuerdos emergían como espectros vivientes. La ciudad, que alguna vez estuvo llena de encanto, ahora parecía una cápsula del tiempo que encapsulaba no solo la historia de la comunidad, sino también la de Egor. Se encontró rodeado por las calles que eran testigos de su infancia y juventud, cada rincón lleno de recuerdos tan vívidos que casi podía tocarlos. Dentro de su mente, resonaban las voces de sus viejos amigos. Egor, ¿recuerdas ese día en el parque? Una risa distante resonó. Sanya, su viejo amigo, apareció en los recuerdos como un fantasma sonriente. Egor revivió los días en que la vida parecía una aventura sin fin, un cuento de hadas en el que ellos eran los héroes. La nostalgia, sin embargo, no estuvo exenta de decepciones. Las calles estaban llenas de promesas y sueños incumplidos. La ciudad que alguna vez pareció demasiado pequeña para los deseos de Egor ahora se convirtió en un escenario de preguntas y reflexiones. ¿Por qué me fui?, se preguntó Egor. Las elecciones del pasado eran ahora sombras que lo seguían en cada esquina. Recordó el momento en que decidió dejar atrás aquella ciudad que, de alguna manera, representaba un universo en sí misma. Una búsqueda de éxito y significado lo llevó a Moscú, pero a un costo que ahora pesaba mucho en su alma. Su corazón se llenó de una mezcla de gratitud y dolor. La visita a su ciudad natal había sido motivada por una invitación de Sanya, una vieja amiga que estaba a punto de casarse. Egor aceptó participar, creyendo que podría encontrar algo más allá de los recuerdos. Mientras caminaba por las conocidas calles, la ciudad parecía haber conservado las huellas del tiempo. Los lugares que frecuentaba con sus amigos eran ahora hitos silenciosos, testigos silenciosos de las elecciones que hacían que cada uno siguiera su propio camino. Mientras Egor contemplaba su pasado, su mente se poblaba de fantasmas de lo que podría haber sido. Se vio en un bar de rock, donde resonaban risas y música, pero también donde tomó la decisión de dejar atrás una historia que aún no estaba completa. La visita al café fue como un portal a otra época. Conoció a Sanya y a su prometida, Verónica, y conoció la alegría del amor y la futura paternidad de su amigo. Una ola de emociones contradictorias lo invadió mientras observaba a Sanya, ahora a punto de convertirse en padre, y a Verónica, cuyo vientre anunciaba el milagro de la vida. El encuentro con viejos amigos trajo una mezcla de sonrisas y melancolía. Emocionadas conversaciones sobre la próxima boda mezcladas con el eco de historias pasadas. Rostros familiares, ahora marcados por el tiempo, compartían risas y recuerdos de juventud. Sin embargo, el ambiente festivo dio un giro inesperado. Lera, la mujer con la que Egor compartió un capítulo de su vida, apareció como un espejismo en plena celebración. Sus miradas se encontraron y el pasado resurgió ante sus ojos. La presencia de Lera, ahora transformada y casada nada menos que con Sokolovsky, desató una tormenta de emociones en Egor. La mezcla de ira, celos y tristeza creó una agitación interna que lo llevó a la decisión impulsiva de distanciar a Lera de la imagen que parecía haberse construido de sí misma. Egor, impulsado por un impulso irracional, montó una escena pública en la que intentó menospreciar a Lera delante de todos. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Anton Sokolovsky, el hombre que se convirtió en el marido de Lera, no solo la defendió, sino que también compartió la historia de amor que floreció entre ellos tras la partida de Egor. Esta revelación llevó a Egor a una profunda reflexión. La mujer a la que había tratado de menospreciar delante de todos encontró realmente la felicidad con Sokolovsky. Su historia de amor se convirtió en una narrativa única, llena de giros inesperados y de superación. Al salir del restaurante, Egor, abrumado ahora por una mezcla de arrepentimiento y resignación, dejó atrás la ciudad que lo vio crecer. Las calles silenciosas fueron testigos de su apresurada partida, y su mente, antes llena de nostalgia, era ahora un campo de batalla entre el pasado y el presente. La ansiedad se entrelaza con la nostalgia, creando una amalgama de emociones complejas que flotan en el aire. Lugares familiares parecen susurrar historias no contadas, mientras Egor intenta descubrir los secretos enterrados bajo el velo del tiempo. Caminando por callejones estrechos y plazas solitarias, Egor se encuentra con el banco del parque donde solía compartir risas y secretos con Sanya. La madera fresca bajo tus dedos evoca un eco del pasado,
cuando la vida era simple y estaba llena de promesas incumplidas. ¿Recuerdas cuando aquí soñamos con el futuro? La voz de Sanya resuena en su mente, como un fantasma del tiempo. Egor se sumerge en los recuerdos de una amistad que, aunque perdida en el tiempo, sigue viva en los recuerdos. Las sombras de los errores del pasado bailan a su alrededor mientras revive el bar de rock, el lugar donde se sellaron las decisiones y se forjaron los destinos. Cada acorde de una vieja canción resuena como un recordatorio de oportunidades perdidas y caminos no tomados. Al entrar al café, el ambiente parece cargado de tensión silenciosa. Las miradas de los clientes, como testigos involuntarios, siguen a Egor mientras éste se enfrenta al pasado que intentó enterrar. Aquí, donde se desarrolló la desastrosa escena con Lera, el corazón de Egor se convierte en una jaula, apretada por el recuerdo del vergonzoso momento. Al mirar a Lera, ahora casada con Sokolovsky, la imagen de la felicidad conyugal, su corazón se encoge aún más. Las impetuosas palabras que pronunció resuenan como fantasmas, atormentándolo con el peso del arrepentimiento. La revelación de la historia de amor entre Lera y Sokolovsky intensifica la agonía de Egor. Cada detalle de esta narrativa única, desde las lágrimas derramadas hasta el rescate de Sokolovsky, resuena como una melodía lúgubre en su corazón aprisionado. El capítulo avanza con Egor saliendo del restaurante, huyendo de la ciudad que, por un breve momento, le hizo afrontar su propia vulnerabilidad. Las calles, ahora desiertas y silenciosas, son testigos de la batalla interna que libra consigo mismo. La noche oscura se extiende ante él como un camino incierto. La mente de Egor es una tormenta de pensamientos y emociones contradictorias. Cada esquina, cada calle, carga con el peso de elecciones pasadas y futuros desconocidos. Y entonces, desde la oscuridad, suena una voz familiar. Egor, espera. Se gira y encuentra a la prima de Verónica, sus ojos puros y llenos de compasión. Una presencia inesperada que se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad de su alma atormentada. Ella lo sigue, decidida a no dejarlo afrontar la noche solo. La voz de la joven resuena con la sinceridad de la juventud, trayendo un resplandor de luz al corazón oscurecido de Egor. ¿Por qué te fuiste tan abruptamente?, pregunta, con curiosidad y preocupación pintando su rostro. Egor, en silencio, encuentra consuelo en la pureza de sus ojos y la inesperada comprensión que parece ofrecer. Porque no quería separarme de ti, confiesa, revelando una fragilidad que resuena en lo más profundo del corazón de Egor. Mira a esa joven, una pieza inesperada en el tablero de su vida, y comprende que quizás no todo esté perdido. La ciudad, ahora dormida, guarda secretos y promesas para Egor. La jaula del corazón, apretada por el peso del pasado, anhela libertad y redención. Mientras suena la voz de la prima de Verónica, le espera un capítulo inexplorado, lleno de oportunidades para desenredar los nudos del destino que él mismo ha atado. El viaje de Egor está lejos de llegar a su fin, ya que el mañana se presenta como un horizonte incierto, lleno de posibilidades y secretos ocultos. Al contemplar la invitación, Egor se pregunta qué habría llevado a Sonek a tomar tal decisión. La llama de la intriga lo consume y decide aceptar la invitación, una elección que lo llevará a descubrir misterios enterrados en las arenas del tiempo. La escena cambia a la ceremonia de la boda, donde Egor es recibido por rostros familiares y un ambiente festivo. Sonek, el novio radiante, irradia felicidad, y Egor, mientras observa la escena, siente una punzada de emoción al darse cuenta de que su amigo se embarca en un nuevo viaje. La mujer que capturó el corazón de Sonek se revela como una figura enigmática y encantadora. Egor, al intercambiar saludos y sonrisas con ella, intenta descifrar los rasgos que configuran su personalidad. La curiosidad por la vida que Sonek ha construido alimenta su deseo de comprender las complejidades que impregnan esta relación. Durante la celebración, las voces de la gente se mezclan como una sinfonía de alegría y celebración. Egor, todavía envuelto en sus propios reflejos y emociones, busca pistas en la dinámica entre Sonek y su nueva esposa. Al hablar con otros invitados, Egor descubre más sobre la historia de amor que surgió entre Sonek y su ahora esposa. Los informes varían, pero todos convergen en la idea de que ella aportó una luz especial a la vida de su amiga de la infancia. A medida que avanza la noche, Egor se da cuenta de que su presencia no es solo como un espectador, sino como un eslabón perdido en un ciclo de amistad y cambio. Se encuentra inmerso en un entorno donde el tiempo ha moldeado sus destinos de maneras inesperadas.
La alegría en los rostros de los recién casados contrasta con la nube de melancolía que se cierne sobre Egor. Se pregunta sobre sus propias elecciones, sobre los caminos que eligió seguir y los que tal vez dejó atrás. Durante las festividades, Sonic se acerca a Egor con una sonrisa de complicidad y le comparte recuerdos de las aventuras de su infancia. La nostalgia pinta un cuadro vívido de días soleados y risas sinceras, mientras el presente, con sus desafíos y triunfos, se desarrolla ante ellos. La noche culmina con un momento de reflexión para Egor. Al mirar el horizonte nocturno, se encuentra ante la dualidad de los caminos recorridos y los que aún le quedan por delante. La vida de Sonic, ahora entrelazada con otra, sirve como espejo de las decisiones que enfrentó Egor y de aquellas que aguardan en las sombras de lo desconocido. Al sonar el último acorde de la fiesta, Egor se despide, agradecido por la invitación que lo condujo a través de una puerta entreabierta al universo de Sonic. El capítulo llega a su epílogo, pero el viaje de Egor está lejos de terminar. Mientras camina por las calles que presenciaron su juventud, Egor siente la presencia fantasmal de amigos que ahora viven solo en recuerdos. Rostros familiares, que alguna vez vibraron con la juventud, ahora cobran vida solo en la pantalla de tu mente. El murmullo del viento parece traer risas y risas, haciendo eco de una época en la que la vida era más sencilla, más vibrante. Los lugares que marcaron tu juventud se convierten en cápsulas del tiempo, liberando un flujo de eventos, aventuras y desafíos que moldearon tu ser. Egor se encuentra envuelto en la niebla del pasado, reviviendo los días de tontería y camaradería que compartió con amigos ahora lejanos. Las voces de sus amigos, que resuenan en los muros imaginarios de su juventud, se vuelven cada vez más vivas. Los diálogos de antaño resuenan en tus oídos, como si el tiempo se hubiera congelado en un instante eterno. La juventud, llena de promesas y posibilidades, se desarrolla ante él como una película antigua. Al llegar a lugares emblemáticos, Egor se siente invadido por una oleada de emoción. El bar de rock, donde las notas de la música vibraban en armonía con la juventud, adquiere un aura sagrada. Las risas, las pasiones, las confidencias compartidas entre amigos resuenan como un eco lejano. El grupo, que alguna vez fue inseparable, se desmoronó con el tiempo. Cada amigo siguió su propio camino, construyendo vidas separadas por distancias geográficas y emocionales. Egor, mientras observa la escena ahora pacífica, se pregunta sobre el destino que los separó. Los rostros de Andriuka, Serioga y otros amigos parecen flotar en el aire como sombras del pasado. El tiempo, sin descanso, talló líneas en el rostro de cada uno, pero los recuerdos persisten, inmortales, conectándolos en un cordón invisible de amistad. Las aventuras compartidas y los desafíos enfrentados resuenan como un eco melancólico. Egor revive el sabor del primer amor, los dolores de crecimiento y las interminables noches de risas compartidas. Cada rincón, cada ladrillo de la ciudad, contiene una historia esperando ser desenterrada. Al anochecer, cuando la luz dorada del sol da paso a la melancolía del crepúsculo, Egor se encuentra en el epicentro de sus reminiscencias. Su ciudad natal, testigo silencioso de su crecimiento, parece abrazarlo con los brazos invisibles del tiempo. El capítulo llega a su epílogo cuando Egor, envuelto en el tapiz de su historia, contempla el atardecer que pinta el cielo con tonos de nostalgia. El pasado es un tesoro enterrado, ahora desenterrado tras los pasos de un hijo pródigo. El reflejo en las ventanas de los rascacielos de Moscú no es solo el de la bulliciosa ciudad, sino también el del alma de Egor. Mientras recorre las concurridas calles, los ecos de su viaje resuenan en cada esquina, recordándole las promesas y expectativas incumplidas que alguna vez abrigó. La narración se desarrolla con Egor revisitando sus primeros días en la capital, donde los horizontes parecían infinitos y las oportunidades inagotables. La esperanza y la juventud fueron sus fieles compañeras que lo guiaron a través de la complejidad urbana de Moscú. Las palabras de sus colegas, sus historias de éxito y ambiciones, resuenan en los oídos de Egor como un recordatorio constante de los objetivos que pretende alcanzar. La competencia feroz, las noches de insomnio, todo pinta un cuadro de una vida en la metrópoli que, aunque apasionante, lleva consigo el cansancio invisible del tiempo. La soledad, disfrazada por el incesante ruido de la ciudad, es una compañera constante. Las relaciones, efímeras y fugaces, parecen desaparecer en la inmensidad de Moscú. Egor se pregunta si los logros materiales valen el precio de la desconexión emocional que impregna su existencia.
Al pasar por los grandes monumentos y los concurridos bulevares, la pregunta más apremiante resuena en su mente: ¿qué logré realmente en Moscú? Las respuestas no son fáciles y la búsqueda interminable de logros parece un laberinto sin fin. Las promesas que se hizo a sí mismo en su juventud ahora se convierten en preguntas sin respuesta. La carrera que buscaba con tanto entusiasmo le trajo consigo una sensación de vacío. El éxito profesional, en lugar de ser una fuente de satisfacción, parece lejano e inalcanzable. La presión de la gran ciudad pesa sobre los hombros de Egor y las palabras de amigos y familiares resuenan como murmullos distantes. Se encuentra ahogado en una marea de indecisión, cuestionando no solo sus elecciones profesionales, sino también las decisiones personales que lo trajeron hasta aquí. La tensión alcanza su punto máximo cuando Egor se enfrenta al espejo de su propia imagen, un reflejo que revela no solo su apariencia física, sino también las cicatrices invisibles de un tumultuoso viaje. La frustración crece como una tormenta interior y la búsqueda de respuestas se intensifica. Egor, al describir su viaje diario, revela la intrincada coreografía que conforma su trabajo en la capital. Los relucientes rascacielos, los trenes llenos de gente y los pasillos de oficinas se convierten en el monótono telón de fondo de tu interminable búsqueda de éxito y realización. El discurso de los compañeros resuena como un eco constante en sus oídos, resaltando la superficialidad de las conexiones y la competitividad que impregna cada interacción. Egor, a pesar de su aparente destreza profesional, se siente como un actor en un escenario donde las máscaras sociales ocultan la angustia subyacente. La oficina, aunque es un centro de productividad, se convierte en una prisión invisible. Egor comparte sus reflexiones más profundas sobre cómo el trabajo, lejos de ser una fuente de realización, se ha convertido en una cadena que lo ata al ritmo frenético de la ciudad. El discurso de los superiores, a menudo salpicado de elogios superficiales, deja a Egor anhelando algo más. Se cuestiona el propósito de su incesante búsqueda de objetivos profesionales y se pierde en los espejismos de un éxito que parece cada vez más efímero. La monotonía de la rutina solo se rompe con alguna salida nocturna ocasional, cuando las luces de la ciudad cobran vida de una manera diferente. Aún así, Egor se da cuenta de que estos momentos fugaces son solo una pausa en la incesante carrera por alcanzar un ideal inalcanzable. La soledad, como una sombra constante, se cierne sobre los momentos de descanso. Los fines de semana, que alguna vez fueron sinónimo de libertad, se convierten en interludios vacíos, marcados por el silencio de los pasillos del apartamento. Las fiestas y eventos sociales, aunque abundantes, son superficiales y dejan a Egor con una sensación de vacío. El capítulo alcanza su clímax cuando Egor, mirándose en el espejo, se enfrenta a la cansada imagen reflejada. Las líneas del cansancio marcan su rostro, y sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora muestran un profundo cansancio. Se pregunta si vale la pena sacrificar su propia esencia en busca de una idea ilusoria de éxito. La ciudad es ahora el escenario no solo del incesante trabajo de Egor, sino también de sus intentos de llenar el vacío emocional que crece en su pecho. La soledad, como una sombra persistente, parece profundizarse cada día, dejando a Egor buscando desesperadamente conexiones verdaderas. Las fiestas y eventos sociales, aunque abundantes, son como islas aisladas en un océano de superficialidad. Se escuchan risas y brindis, pero Egor se siente desconectado, un extraño entre la multitud. El discurso de conocidos y colegas parece ocasional y carente de significado genuino, lo que alimenta su sensación de aislamiento. Las relaciones amorosas, marcadas por encuentros casuales y efímeros, se convierten en terreno fértil para la desilusión. Egor comparte sus experiencias, narrando historias de pasiones fugaces que ardieron intensamente para luego apagarse rápidamente. Cada relación, aunque inicialmente prometedora, se vino abajo por la falta de compromiso genuino y la búsqueda constante de algo más. El discurso de los examantes resuena en los recuerdos de Egor, destacando la fragilidad de las conexiones efímeras. Eres genial, pero creo que debemos tomar caminos separados, se hacen eco de las palabras de una exnovia. La búsqueda de algo más profundo se convierte en un viaje solitario, con Egor preguntándose si el amor verdadero es solo una quimera. Los amigos, que alguna vez fueron confidentes y cómplices, ahora parecen distantes. Las amistades, marcadas por la conveniencia y la superficialidad, hacen que Egor anhele vínculos más sustanciales.
Las risas compartidas en las noches de Moscú se disipan a la mañana siguiente, dejándolo nuevamente en su búsqueda de conexiones auténticas. El teléfono, que alguna vez fue un instrumento de comunicación constante, se convierte en un artefacto silencioso. Los mensajes sin respuesta y las invitaciones ignoradas hacen que Egor se cuestione su propio valor. La soledad, ahora una presencia constante, parece envolverlo como un manto, oscureciendo las posibilidades de una relación significativa. La narración alcanza su punto máximo cuando Egor, mirando el horizonte de la ciudad iluminada, cuestiona el significado de su existencia. Se pregunta si la búsqueda de conexiones reales es una utopía inalcanzable o si hay esperanza en el horizonte nocturno. La ciudad, iluminada por los suaves tonos de la noche, sirve de testigo silencioso de las ensoñaciones del protagonista, Egor. Entre altos edificios y calles transitadas, profundiza en una profunda reflexión sobre los sueños que acariciaba en su juventud. Egor, inmerso en recuerdos de una época en la que la vida parecía un vasto campo de posibilidades, recuerda con melancolía los sueños que alimentaban su corazón. La juventud, llena de optimismo e idealizaciones, prometía la realización de todos los deseos. El discurso del protagonista resuena con amarga nostalgia al recordar sus ingenuas creencias sobre encontrar la pareja ideal. Pensé que el amor sería simple, que encontraría a alguien que llenara cada vacío de mi corazón, confiesa, con la mirada distante. Los recuerdos transportan a Egor a una época en la que construir una vida perfecta parecía una meta tangible. En sus recuerdos resuenan los diálogos de su juventud, llenos de planes grandiosos y expectativas poco realistas. Creía que el éxito profesional se traduciría automáticamente en una vida personal plena, murmura mientras contempla las luces de la ciudad. La narrativa revela la desconexión entre los sueños idealizados de Egor y su realidad actual. Las promesas románticas de la juventud se desmoronan ante los desafíos del mundo real. Las relaciones, que alguna vez estuvieron pintadas con colores vibrantes, se han convertido en complejos matices de compromiso y desilusión. Egor se enfrenta a la dura verdad de que la edad adulta no es una representación fiel de los cuentos de hadas juveniles. Pensé que sería fácil, que encontraría la felicidad sin esfuerzo, confiesa con un profundo suspiro. El protagonista, mientras contempla las luces urbanas que brillan como estrellas lejanas, se da cuenta de la ironía de sus propias expectativas. Los sueños que alguna vez te impulsaron ahora parecen lejanos e inalcanzables. La narración se adentra en los rincones más oscuros de la mente de Egor, donde la ingenuidad juvenil choca con la crudeza de la realidad. Las voces del pasado continúan resonando, reforzando la percepción de Egor de la ilusión de los sueños de su juventud. Los diálogos idealizados se contrastan con experiencias reales, configurando un escenario de desencanto que se cierne sobre la ciudad nocturna. La ciudad natal, una vez vista con cierto desdén por Egor, aparece nuevamente en sus reflexiones. Los recuerdos de la provincia se entrelazan con la inquietante duda que ahora se instala en la mente del protagonista, cuestionándose si el traslado a Moscú representó realmente el éxito tan esperado. Entre las calles familiares del pequeño pueblo, Egor camina bajo el peso de los recuerdos y, al mismo tiempo, bajo la sombra de una incertidumbre creciente. Recuerda la sensación de haber escapado de la vida provinciana, buscando algo más significativo en la capital. Las palabras de sus amigos resuenan en su mente, cada una de ellas un recordatorio de cómo su ciudad natal era vista como un lugar de limitaciones y escasas oportunidades. Renunciar a todo e ir a Moscú era la única manera de conseguir algo en la vida, recuerda Egor, reviviendo las palabras de amigos que le animaron a buscar una vida mejor. Mientras camina por las calles familiares, Egor se da cuenta de que sus expectativas iniciales sobre el éxito en Moscú no se han cumplido del todo. El ascenso en la carrera profesional trajo consigo una palpable soledad y una creciente desconexión con las raíces. Se pregunta si la fuga de la provincia fue, en realidad, una fuga de la felicidad. Los diálogos internos del protagonista revelan una tensión entre la búsqueda del éxito convencional y el anhelo por lo que quedó atrás. Moscú ofrecía oportunidades, pero valía la pena perder la autenticidad que tenía la provincia, se pregunta Egor, ante un dilema existencial. La narrativa resalta las complejidades de esta dualidad, ya que Egor se encuentra atrapado entre dos mundos. Camina por calles que conocen sus historias, cada rincón evoca un recuerdo de su juventud provinciana. Sin embargo, al mismo tiempo se pregunta si las ambiciones y la búsqueda del éxito lo han alejado irrevocablemente de casa.
La atmósfera dramática se ve acentuada por las palabras del protagonista, quien, al confrontar su pasado y presente, se da cuenta de la ironía de sus propios deseos. La provincia parecía demasiado pequeña, pero la grandeza de Moscú no me confinó en una jaula diferente, pregunta, mientras la puesta de sol tiñe el cielo de colores reflectantes. El corazón de Egor, ahora inmerso en los recuerdos de la infancia, se convierte en el escenario de una melodía nostálgica. Imágenes del pasado resurgen en su mente, pintando una imagen vívida de los momentos que compartió con su familia y amigos. La gratitud y el anhelo bailan en tus emociones, creando una sinfonía de sentimientos. Las voces de los seres queridos resuenan en lo más profundo de tu alma, como si no hubiera pasado el tiempo. Egor revive las travesuras de su juventud, las sonrisas de sus padres y las risas de sus amigos que, por un breve momento, lo transportan a una época donde las preocupaciones eran simples y la felicidad estaba en cada esquina. Entre animadas conversaciones en la cocina y paseos por el parque, los recuerdos se despliegan como páginas de un libro, revelando capítulos que nunca pensó que fueran tan significativos. Cada momento cobra vida con detalles minuciosos, como si el presente estuviera en sintonía con el pasado. Egor comparte sus recuerdos con quienes se han convertido en parte integral de su historia. Las palabras fluyen con una mezcla de alegría y tristeza, al darse cuenta de cuán efímera es la naturaleza de los momentos preciosos. La nostalgia te envuelve como una manta y calienta tu alma mientras profundizas en las experiencias que te moldearon. Los discursos de los personajes se entrelazan con sus recuerdos, creando diálogos que resuenan con la sinceridad de esos momentos. ¿Recuerdas cuando construimos la cabaña en el patio trasero?, pregunta Egor, sonriendo a su amigo Sonic. Fue una época sencilla, pero muy feliz. Los padres de Egor, en medio de afectuosos diálogos, comparten sus perspectivas sobre el crecimiento de su hijo. Siempre ha sido una soñadora, dice la madre con ternura. Aún recuerdo la primera vez que dije que quería ir a Moscú. Las palabras de los personajes fluyen como un río de emociones, llevando consigo risas, lágrimas y un profundo aprecio por los vínculos que han resistido la prueba del tiempo. Los amigos intercambian chistes, recordando bromas que alguna vez parecieron inofensivas pero que ahora resuenan con la dulzura de la inocencia perdida. A medida que avanza la noche, Egor se da cuenta de que el poder de los recuerdos no reside solo en la nostalgia, sino en su capacidad para dar forma al presente. Expresa su agradecimiento por los momentos que lo hicieron quien es, reconociendo que cada risa, cada abrazo y cada desafío fueron ladrillos en la construcción de su identidad. Egor se sumerge en lo más profundo de los recuerdos, guiado por la amorosa figura de sus abuelos, quienes se destacan como pilares en su vida. Su recuerdo es como una suave melodía que resuena en su corazón y trae a la vida lecciones y momentos que moldearon el hombre que es hoy. Sus abuelos, con su sabiduría basada en la experiencia, siempre han sido guías para Egor. Revive los días de infancia que pasó en casa de sus abuelos, donde el olor a pastel recién hecho llenaba el aire y el sonido del gramófono llenaba los rincones. Las sabias palabras de sus abuelos resuenan en su mente, como si el tiempo no pudiera borrar los consejos dados con tanto amor. La paciencia es una virtud, decía su abuelo, mientras enseñaba a Egor a pescar en el antiguo lago que hay en las afueras de la casa. La vida es como un hilo de pescar, a veces hay que esperar pacientemente. Los diálogos entre Egor y sus abuelos se desarrollan como escenas de una película, donde cada palabra es un eslabón de la cadena de aprendizaje. Nunca subestimes el poder de la bondad, recuerda que murmuraba su abuela mientras le enseñaba el valor de compartir y ser compasivo. Las pequeñas acciones pueden marcar grandes diferencias. Los momentos especiales no fueron solo lecciones, eran expresiones de amor y cuidado. Sus abuelos abrazaron a Egor en tiempos difíciles y sus historias a la luz de las velas le brindaron consuelo en las noches oscuras. Sus discursos se convirtieron en estribillos de confianza en momentos de duda. Alrededor de la mesa de la cocina, Egor y sus abuelos compartían risas, historias y tartas caseras. Las conversaciones fueron como un bálsamo para el alma, curando las heridas invisibles de la vida cotidiana. La familia es la base, dijo el abuelo, y el respeto mutuo es el mortero que la mantiene unida. El tono dramático impregna la narración cuando Egor recuerda haber perdido a sus abuelos. Las voces tranquilizadoras, ahora solo ecos distantes, dejaron un vacío que ningún consejo futuro podría llenar. Recuerda los últimos días, cuando tomó tus manos arrugadas y te agradeció por cada momento compartido.
Los personajes, a través de sus discursos, resaltan la influencia duradera de sus abuelos en el viaje de Egor. Tus abuelos eran como enciclopedias vivientes, comenta un amigo, mientras otro añade, plantaron semillas de sabiduría que siguen floreciendo en ti. Egor desentraña las capas de su viaje musical y comparte el descubrimiento de un regalo que resultó ser un rayo de esperanza en medio de las complejidades de la vida. La narrativa oscila entre las notas melódicas y los desafíos rítmicos que conforman la trayectoria del protagonista. La historia comienza una tarde gris en su ciudad natal, cuando, por casualidad, Egor encontró una vieja guitarra olvidada en el ático de la casa de sus abuelos. Los personajes reaccionan a sus recuerdos, resaltando la brillante curiosidad en los ojos del joven Egor mientras sostenía ese instrumento que pronto se convertiría en una extensión de su alma. Las primeras palabras del amigo Sonic resuenan como una banda sonora de aliento. Egor, siempre tenías ese brillo cuando sostenías la guitarra. Era como si se hubiera encendido una chispa de magia. El capítulo profundiza en los primeros acordes incómodos, las manos temblorosas pero decididas que acarician las cuerdas gastadas. El estilo dramático impregna la narrativa cuando Egor comparte las dificultades iniciales. No sabía leer partituras, pero la música me hablaba de una manera que las palabras no podían. La expresión de los desafíos resuena en las palabras de un mentor musical. Egor, la música es un lenguaje universal, pero cada uno debe encontrar su propia voz en este vasto conjunto de posibilidades. Los personajes destacan la determinación de Egor, porque, a pesar de la adversidad, buscó mejorar sus habilidades. Resuenan las palabras de un profesor: el verdadero don no está solo en el talento innato, sino en la búsqueda constante de superación. Egor, tienes corazón de músico. El capítulo se desarrolla como una sinfonía, pasando por diferentes fases de la vida musical de Egor. Las primeras actuaciones tímidas en pequeños bares, las noches de insomnio dedicadas a ensayos agotadores, las sonrisas tímidas al darse cuenta de que la música podía tocar el alma de las personas. Egor, a través de los discursos de sus amigos, revela cómo la música se convirtió en un refugio. Cuando todo parecía desmoronarse, encontré consuelo en las cuerdas de mi guitarra. La música fue mi refugio y mi voz cuando las palabras me fallaban. El viaje musical del protagonista no estuvo exento de desafíos. Amistades forjadas entre bastidores, noches frías de actuaciones improvisadas y la búsqueda incesante de una identidad musical única. La música, como personaje secundario, se convierte en una amiga constante, presente en cada paso de página en la vida de Egor. Al llegar al final del capítulo, Egor mira hacia el futuro con una mezcla de nostalgia y anticipación. La música no es solo una pasión, es parte de lo que soy. Los personajes que lo rodean están de acuerdo y destacan cómo el don de la música transformó no solo a Egor, sino también a todos los que tuvieron la suerte de escucharlo. La melodía de la vida de Egor continúa, y cada acorde cuenta una historia de superación, autodescubrimiento y perseverancia. El capítulo comienza con la palpable ansiedad de Egor al ingresar a la escuela de música, albergando sueños grandiosos de mejorar sus habilidades y tal vez descubrir nuevos horizontes musicales. Las conversaciones entre los personajes revelan las altas expectativas y, al mismo tiempo, el miedo del protagonista a no cumplir con los estándares institucionales. El estilo dramático se hace evidente en las palabras del director de la escuela, quien, al evaluar las habilidades de Egor, destaca la necesidad de seguir un camino más tradicional. Entiendo que tengas pasión, querida, pero la música también es disciplina. Necesitamos seguir las reglas para alcanzar la excelencia. Los personajes secundarios, compañeros y profesores, introducen un elemento de desafío al protagonista. Algunos cuestionan el enfoque poco convencional de Egor, mientras que otros expresan desdén por su elección de aprender a tocar la guitarra por su cuenta. En la escuela de música seguimos métodos establecidos. No hay lugar para la experimentación. El capítulo profundiza en las horas de soledad que pasa Egor tocando su guitarra en la oscuridad de su habitación. Las líneas del protagonista reflejan su ardiente deseo de demostrar que la música es más que seguir reglas estrictas. La guitarra es mi voz, mi libertad. No puedo permitir que me limiten a una partitura predefinida. La narración destaca momentos de desánimo y dudas, donde Egor se pregunta si eligió el camino correcto. El discurso de un mentor musical, sin embargo, resuena como un rayo de esperanza: la verdadera música trasciende las fronteras.
Sigue tu intuición, Egor, incluso cuando el mundo intenta imponer límites. El estilo dramático alcanza su punto máximo cuando Egor decide romper con las convenciones y seguir su propio camino. No necesito un título para saber que soy músico. La música es más que un simple papel en la pared, es una expresión del alma. La escena comienza con una reunión familiar, donde las palabras resuenan como frases. Los padres de Egor, con mirada decidida, comunican su decisión. Necesitas una carrera sólida, hijo. Economista es el camino correcto. Te garantizará un futuro estable. La voz de sus padres resuena en la mente de Egor, pero la mirada vacía de sus ojos delata una aceptación resignada, carente de entusiasmo. Los discursos de personajes secundarios, familiares y amigos, reflejan la idea colectiva de la estabilidad financiera como objetivo final. El dramatismo del capítulo se ve acentuado por la vacilación en las palabras de Egor a la hora de estar de acuerdo con la decisión impuesta. Haré lo que se espera de mí. Una carrera como economista. Quizás sea lo mejor para todos. Su discurso está lleno de resignación, haciéndose eco del conflicto interno que está surgiendo. La narración avanza, revelando los intentos de Egor de integrarse en el mundo de la economía. Los diálogos con mentores y compañeros de curso sacan a la luz la distancia entre el protagonista y su verdadera pasión. Egor, debes dedicarte más a las métricas y los números. Así es como se construye una carrera sólida. La atmósfera dramática se intensifica cuando Egor se encuentra separado de su esencia. Las palabras de un amigo de la infancia resuenan en su mente: recuerdo cuando tocabas esa guitarra como si fuera tu alma. ¿Qué pasó con ese Egor? La crisis de identidad se manifiesta en las palabras del protagonista: me perdí en el camino. Esta no era la vida que imaginaba. El diálogo revela la búsqueda de sentido a una carrera que, para Egor, es más una obligación que una elección. El capítulo termina con Egor dividido entre la búsqueda de una vida estable y el anhelo de una pasión perdida. La promesa de continuación trae la expectativa de un viaje interior, mientras el protagonista intenta conciliar las exigencias del presente con los deseos de su alma. La tensión entre las expectativas familiares y la vocación interior de Egor crea una trama emocionalmente intensa, que prepara el terreno para las consecuencias de su decisión de seguir una carrera como economista. La escena inicial muestra a Egor, ahora estudiante de primer año en la universidad, sintiendo el peso de su recién adquirida independencia. Por fin, lejos de los lazos familiares. Es hora de explorar, de ser libre, murmura Egor mientras absorbe la atmósfera efervescente del campus. La introducción de personajes secundarios, compañeros de cuarto y de clase, contribuye a la riqueza de la narrativa. El diálogo animado y las interacciones espontáneas describen la diversidad del nuevo círculo social de Egor. Egor, las fiestas aquí te van a encantar. Son épicas, dice entusiasmado un colega, provocando en el protagonista la expectativa de vivir experiencias emocionantes. El estilo dramático del capítulo se acentúa en las fiestas universitarias, donde Egor se sumerge en un mundo de luces, música alta y risas. El diálogo animado captura la efervescencia de los momentos compartidos con nuevos amigos. Esta es la vida que merezco, declara Egor, mientras la noche se desarrolla con promesas de juventud. Entrelazadas con las festividades, surgen los primeros signos de relaciones románticas. Egor, que anteriormente había emprendido un viaje de autodescubrimiento, ahora se siente atraído por una colega intrigante. Ella es diferente, especial, murmura Egor, resaltando la tensión emocional y las expectativas que comienzan a formarse. El capítulo revela los desafíos inherentes a la vida universitaria, incluidas las presiones académicas y los altibajos emocionales. Los diálogos reflexivos y las interacciones con amigos capturan la esencia de estos tiempos turbulentos. A veces siento que estoy perdiendo el control, confiesa Egor, revelando la vulnerabilidad detrás de su fachada de confianza. La narrativa alcanza su punto máximo cuando Egor enfrenta decisiones cruciales, desafiando sus propias convicciones. La libertad tiene un precio, reflexiona, mientras las consecuencias de sus elecciones empiezan a manifestarse. El capítulo termina con Egor, ahora un veterano universitario, reflexionando sobre las huellas dejadas por esta fase tumultuosa. La vida universitaria forjó quién soy. Las fiestas, los amigos, los amores, todo ello es parte del camino, concluye destacando la complejidad e intensidad de esta etapa de transición.
La trama se profundiza en el capítulo 16, revelando el complejo viaje emocional del protagonista, Egor, mientras se enfrenta a las ilusiones que construyó a lo largo de su juventud. La narrativa se desarrolla en medio de diálogos introspectivos e interacciones impactantes, creando un ambiente para la reflexión dramática. La historia comienza con Egor ahondando en sus recuerdos de juventud, donde sus esperanzas y sueños brillaban con una intensidad casi palpable. Creía que la vida sería un viaje perfecto, lleno de logros y felicidad constante, confiesa con un tono cargado de nostalgia. La narración se traslada al presente, donde Egor se enfrenta a una dura realidad. Las altas expectativas fueron reemplazadas por desafíos inesperados y momentos de decepción. Nada es tan simple como pensaba. La vida es más compleja, y yo, me perdí en el camino, murmura Egor, su voz resuena con palpable melancolía. Los diálogos en profundidad con viejos amigos y nuevos conocidos revelan el alcance de las transformaciones internas de Egor. ¿Sigues buscando lo que imaginabas cuando tenías 18 años?, pregunta un amigo, lo que provoca una incómoda autorreflexión. Las conversaciones, aunque difíciles, contribuyen a la autenticidad del retrato emocional del protagonista. Egor se enfrenta a relaciones pasadas y malas decisiones. Pensé que el amor sería simple, pero es una danza compleja entre el corazón y la realidad, confiesa a un confidente, revelando las cicatrices emocionales que ha acumulado con el tiempo. La narración alcanza su clímax cuando Egor, frente a un espejo, cuestiona su propia imagen. ¿Quién soy yo ahora? ¿Qué queda de las ilusiones de la juventud? Estas preguntas resuenan en tu mente, llenando la habitación con una tensión desgarradora. El estilo dramático del capítulo se destaca en las escenas en las que Egor revisita lugares clave de su juventud, cada rincón lleno de recuerdos y enfrentamientos internos. La sutil banda sonora, compuesta por los suspiros y las confesiones del protagonista, crea una atmósfera densa y emotiva. Egor comienza a explicar su insatisfacción con el ambiente de trabajo, describiendo cada día como una inmersión repetitiva en tareas monótonas. Cada mañana es una agotadora repetición de la anterior. Me siento prisionero en mi propia oficina, confiesa, con palabras llenas de palpable desaliento. A lo largo del capítulo, los diálogos revelan sus frustraciones a colegas y amigos. Yo no elegí esto. Acepté un camino que parecía seguro, pero ahora parece un laberinto sin salida, dice Egor, buscando comprensión en las miradas empáticas de los demás. La atmósfera dramática se ve acentuada por las reflexiones internas de Egor, destacando la desconexión entre sus aspiraciones personales y la sofocante realidad de su trabajo. Cuando elegí la carrera de economista, no imaginaba que me convertiría en prisionero de la burocracia y de los números, murmura, como buscando redención con sus propias palabras. El estilo narrativo se ajusta al tono del capítulo, explorando momentos de tensión y confrontación dentro del ambiente laboral. Egor, en conversaciones con colegas, se pregunta si el precio de una vida estable vale la pena perder su pasión y entusiasmo. La trama se traslada a las noches solitarias de Egor, donde el peso del trabajo parece resonar en cada pensamiento. Me convertí en una sombra de lo que planeaba ser. El trabajo me consume, pero no me nutre, confiesa en un diálogo reflexivo consigo mismo. La continuidad del capítulo prepara el escenario para la búsqueda de Egor de un propósito más significativo en su carrera. Comienza a cuestionarse si hay espacio para la realización personal en el entorno corporativo o si es momento de buscar nuevos horizontes. El drama alcanza su punto máximo cuando Egor se enfrenta a una decisión crucial: permanecer en la comodidad de su estancada rutina o arriesgarse hacia un viaje incierto pero quizás más gratificante. La narrativa profundiza en la vida virtual de Egor, revelando las complejidades de su incesante búsqueda de aprobación y validación en las redes sociales. El capítulo revela el detrás de escena de la imagen cuidadosamente construida, explorando la dualidad entre la persona en línea y la realidad. Egor comienza la narrativa exponiendo la meticulosidad detrás de cada publicación, cada fotografía cuidadosamente seleccionada para transmitir una narrativa exitosa. Las redes sociales se han convertido en mi escenario, donde interpreto el papel de alguien que ha logrado el éxito, confiesa, al tiempo que detalla sus esfuerzos por mantener una fachada de prosperidad. Las conversaciones entre Egor y sus amigos revelan la tensión entre la necesidad de validación y la percepción distorsionada que pueden crear las redes sociales. Me pregunto cuántos me gusta y comentarios serán suficientes para llenar el vacío que siento por dentro,
reflexiona Egor, con palabras llenas de una búsqueda desesperada de reconocimiento. Los diálogos con compañeros de trabajo y conocidos en línea resaltan la creciente presión social que enfrenta Egor para mantener su imagen construida. A veces me siento atrapado en un ciclo interminable de aprobación virtual. Como si mi autoestima dependiera del número de me gusta que recibo, confiesa, revelando la fragilidad detrás de la fachada. El estilo dramático del capítulo se manifiesta en las reflexiones internas de Egor sobre la validez de esta búsqueda incesante de validación en línea. ¿Todo este esfuerzo por parecer exitoso en las redes sociales realmente significa algo? ¿O simplemente estoy bailando para una audiencia virtual que nunca he conocido? Pregunta, como si se enfrentara a un espejo distorsionado. La continuidad del capítulo se traslada a los momentos de soledad de Egor, donde se intensifica la desconexión entre su vida real y virtual. Cuando cuelgo el teléfono, me doy cuenta del vacío que queda. Los me gusta no llenan los espacios vacíos de mi alma, confiesa en una melancólica introspección. La narración alcanza un clímax cuando Egor se enfrenta a la decisión crucial de mantener la fachada o liberarse de las ataduras de la imagen virtual. Tal vez sea hora de dejar de buscar validación donde no importa. Tal vez la verdadera aceptación llegue cuando me acepte a mí mismo, con defectos y todo, concluye. Egor camina por las calles polvorientas de su ciudad natal, una mezcla de emociones pinta su rostro mientras sus ojos observan cada piedra desgastada por el tiempo, cada rincón que ha sido testigo del viaje de su vida. La nostalgia envuelve tus pensamientos y la gratitud brota de tu alma. La narrativa se desarrolla en los recuerdos entrelazados con cada calle, cada edificio de arquitectura sencilla que contiene capítulos de su historia. Los diálogos internalizados capturan el diálogo silencioso entre Egor y los vívidos recuerdos que despierta la ciudad. Aquí crecí. Aquí cometí errores y celebré victorias. Esta ciudad moldeó mi ser, reflexiona con pasos lentos, como si hojeara un álbum de recuerdos. Las conversaciones con figuras del pasado resuenan en las estrechas calles. ¿Recuerdas esa noche en el parque? Nos reímos sin preocuparnos por el futuro, susurra una voz imaginaria. Egor, ¿recuerdas cuando juraste que dejarías atrás esta ciudad? Mira a tu alrededor, todavía está aquí, viva en tus venas, repite otro, como si los ecos del pasado desafiaran tus elecciones. El estilo dramático se manifiesta en las cargadas palabras de Egor, quien se convierte en un cronista emocional de este viaje. Cada adoquín, cada árbol es testigo de su transformación. Se ve a sí mismo en un espejo temporal, confrontando el pasado que quería olvidar y el presente que lo moldeó. La narrativa profundiza en las relaciones personales que florecieron y marchitaron en las esquinas de esta ciudad. Aquí amé, perdí, en el proceso, encontré piezas perdidas de mí mismo, susurra Egor, sus ojos capturan una serie de reflejos, mientras revive los momentos que se desarrollaron en la danza del tiempo. El capítulo sugiere un momento de epifanía en el que Egor percibe su ciudad natal no como una jaula, sino como las alas que lo levantaron y, al mismo tiempo, lo anclaron. Tal vez me escapé, pero una parte de mí permaneció aquí. Siempre pertenecía a esta ciudad, incluso cuando mis pasos me llevaron más allá de sus fronteras, comparte, poniendo su alma en las palabras. La continuidad del capítulo revela una sincronía entre el pasado y el presente cuando Egor se encuentra con personas que compartieron los mismos bancos de la escuela y los mismos sueños de juventud. El diálogo fluido captura la esencia de reconexiones y abrazos significativos que trascienden el tiempo. Nuestros destinos se han vuelto a entrelazar, declara Egor con un tono de sorpresa en su voz. Egor camina por los callejones de su alma, donde los sueños una vez vibrantes ahora yacen como hojas secas de otoño. Su mirada vacía refleja la melancolía que envuelve el espectáculo de la vida, donde caían los telones de los escenarios donde sus sueños eran los protagonistas. Los diálogos internos revelan un monólogo íntimo, un diálogo silencioso entre Egor y las elecciones que lo alejaron de los contornos de sus deseos juveniles. Se suponía que iba a ser diferente, susurra una voz interior, como un triste eco del pasado que todavía resuena en el presente. Se enfrenta a las sombras de expectativas incumplidas, rostros de sueños que se han disipado en el aire. La dramática narración se intensifica cuando Egor revisita los momentos en los que creer era más fácil que aceptar la incertidumbre que ofrece la vida. Quería ser un músico de renombre, viajar por el mundo con mi guitarra. Pero aquí estoy, en un laberinto de rutinas y elecciones que convirtieron las melodías en silencio,
confiesa mientras sus ojos trazan un mapa de decepciones. El capítulo se desarrolla en fragmentos de recuerdos donde Egor vislumbra los puntos de inflexión que lo alejaron del camino que soñaba. La interacción con personajes del pasado está marcada por diálogos llenos de resignación. ¿Recuerdas cuando prometimos alcanzar las estrellas juntos?, murmura un antiguo amigo, con tristeza tiñendo cada palabra. La respuesta de Egor, llena de peso, revela su aceptación de que algunos sueños son efímeros, como estrellas fugaces. El estilo dramático impregna la narrativa cuando Egor describe la pérdida de los sueños como un duelo silencioso. Quizás me perdí en el camino. Quizás los sueños se hicieron añicos, pero aún guardo pedazos de ellos en los cajones olvidados de mi corazón, confiesa, mientras los sentimientos se entrelazan con cada palabra. La continuación del capítulo sugiere que Egor está a punto de afrontar la dualidad de aceptar lo inevitable y, al mismo tiempo, reconstruir la esperanza. La vida es como una partitura caótica, con notas que no siguen lo esperado. Pero, quizás, todavía hay lugar para la improvisación, murmura, mirando el horizonte que le espera en las páginas aún no escritas de su historia. Egor, inmerso en sus pensamientos, encuentra consuelo en los recuerdos entrelazados con los hilos dorados de su familia. El capítulo comienza con una mirada nostálgica al pasado, donde la fuerza de los lazos familiares se revela como un faro en medio de la tormenta de la vida. Los discursos de los personajes parecen viejas canciones que resuenan en las paredes del alma de Egor. Mamá siempre decía que la familia es como las raíces de un árbol. Nos sostiene, nos nutre, incluso cuando no nos damos cuenta, comparte, con palabras que resuenan con una sabiduría adquirida a lo largo de los años. El estilo dramático del texto resalta las experiencias que dieron forma a la perspectiva de Egor sobre el valor de la familia. Recuerdo las cenas familiares, las risas compartidas, los abrazos apretados. Cada momento fue un pedazo de un cuadro que pintó el tapiz de mi existencia, revela, con sus ojos reflejando la nostalgia de los recuerdos. La continuidad del capítulo revela una escena actual en la que Egor, en un gesto de agradecimiento, expresa su agradecimiento por las lecciones de su familia y su apoyo inquebrantable. Fuiste mi fuerza en los momentos difíciles. Tus palabras fueron la luz cuando todo parecía oscuro. La familia es el fundamento que sostiene la casa de nuestra alma, confiesa, mientras sus seres queridos absorben sus palabras con silenciosa comprensión. Los diálogos internos resuenan como un coro de reconocimiento mutuo, reforzando el impacto duradero de estos vínculos. Mi abuelo decía que la familia es el tesoro más preciado que tenemos. No son las posesiones materiales las que nos unen, sino los lazos invisibles, comparte Egor, cuyas palabras del pasado resuenan en el presente como sabios consejos. El capítulo avanza a la fase en la que Egor, al reconocer el valor de la familia, reevalúa prioridades y perspectivas. A veces, en la búsqueda de logros, olvidamos lo que realmente importa. La familia es el ancla que evita que nos perdamos en las mareas de la vida, murmura, las líneas de preocupación suavizadas por la comprensión. El texto dramático explora la complejidad de estas relaciones, donde el afecto se entrelaza con desafíos superados juntos. Nuestras historias se entrelazan como las ramas de un árbol. Somos parte de un viaje compartido, donde cada capítulo fortalece vínculos que trascienden el tiempo, dice, los profundos sentimientos evidentes en su voz. Al final, se introduce sutilmente la expectativa hacia los demás, lo que sugiere que, incluso frente a los trastornos de la vida, la familia seguirá siendo un pilar de apoyo constante. Egor, arraigado en la comprensión de la importancia de los lazos familiares, sigue adelante, aseguró que no importa a dónde lo lleve el camino, la familia siempre estará ahí, ofreciéndole amor incondicional y consuelo en las páginas en blanco de sus días venideros. La luz del amanecer baña la ciudad y refleja las preguntas que habitan la mente de Egor. Al caminar por las calles familiares, se encuentra inmerso en un laberinto de pensamientos, donde cada rincón encierra la promesa de una respuesta a su búsqueda interior. Los diálogos se entrelazan con las reflexiones del protagonista, creando una sinfonía de dudas y deseos. ¿Qué es el propósito sino una brújula que nos guía a través de las encrucijadas de la vida?, murmura Egor para sí, como si las calles silenciosas de su ciudad natal confiaran sus secretos. Los personajes secundarios, amigos y familiares, se convierten en silenciosos asesores en tu viaje. A veces el propósito se revela en las pequeñas cosas, comenta un amigo cercano, mientras que otro, más filosófico,
sugiere que la vida es un escenario y el propósito es el papel que elegimos desempeñar. Egor, en su búsqueda de significado, profundiza en las capas más profundas de su propia historia. Cada elección, cada desvío en el camino, moldeó el hombre que soy hoy. ¿Pero es ese mi propósito o hay algo más por descubrir? Reflexiona, las palabras resuenan en el vacío de dudas que lo rodea. El estilo dramático del texto intensifica la urgencia de la búsqueda de Egor, creando una atmósfera de suspenso y descubrimiento inminente. Los diálogos revelan debates internos, como si las voces de la conciencia de Egor se manifestaran a través de las palabras de los demás. A veces el viaje es el propósito mismo. La búsqueda es lo que nos define, susurra una voz misteriosa, sugiriendo que el destino se puede encontrar en las huellas dejadas en el camino. Las conversaciones nocturnas con cielos estrellados añaden una dimensión poética a la narrativa. Las estrellas tienen historias antiguas que contar. Quizás, al buscar un propósito, deberíamos escuchar el susurro del universo, comenta Egor mientras contempla el infinito en lo alto. El capítulo avanza, sembrando pistas para el siguiente, a medida que Egor se acerca a su epifanía. Encuentros fortuitos, recuerdos perdidos y palabras olvidadas convergen en un punto culminante. La respuesta está ahí fuera, entre las sombras del pasado y los rayos de un mañana incierto, murmura, mientras sus ojos reflejan una nueva determinación. La noche envuelve la ciudad y Egor, inmerso en sus reflejos, contempla las estrellas que salpican el cielo nocturno. Su corazón, marcado por decepciones pasadas, aún late con la esperanza de encontrar el elixir mágico llamado amor verdadero. Mientras caminas por las calles tranquilas, las voces de los personajes que te rodean resuenan en diálogos cargados de emoción. El amor verdadero es como una constelación rara, algo que pocos tienen la suerte de descubrir, comenta un amigo cercano, cuyos ojos expresan la sabiduría acumulada a lo largo de las experiencias amorosas. El diálogo, a menudo salpicado de suspiros y risas irónicas, capta la complejidad del corazón humano. El amor no es un camino fácil. A veces hay que atravesar tormentas para llegar a la calma, aconseja un confidente, cuyas propias cicatrices emocionales son visibles entre líneas de sus palabras. Egor, cuyos pasos buscan algo más que la solidez de las aceras de la ciudad, comparte sus propias reflexiones. El verdadero amor es un oasis en el espejismo de la vida. A veces parece inalcanzable, pero la promesa de sus refrescantes aguas nos hace seguir adelante, murmura para sí, como si dibujara un mapa de estrellas en su corazón. Los personajes secundarios añaden capas a la narrativa y representan diferentes facetas del amor. El amor verdadero es auténtico, sin máscaras ni disfraces. Es una danza sincera entre dos almas que se reconocen, aconseja un mentor romántico, cuyo rostro revela historias de viejas pasiones. La tensión dramática se intensifica cuando Egor se enfrenta a decisiones cruciales en su búsqueda. Encuentros inesperados y despedidas inevitables se desarrollan en conversaciones nocturnas, dejando la sensación de que cada palabra dicha podría alterar el curso de su destino amoroso. La noche llega y Egor, inmerso en las sombras de los recuerdos, reflexiona sobre los vínculos que trascendieron el tiempo y el espacio. Las calles familiares de la ciudad parecen cómplices, guardianas silenciosas de las historias de amistad que se desarrollan a lo largo de tu viaje. En las esquinas resuenan cálidas conversaciones y las risas resuenan como una sinfonía de recuerdos. Egor, rodeado de viejos amigos, encuentra consuelo en las palabras y gestos que formaron los cimientos de sus amistades. Las voces de los personajes se entrelazan en un animado diálogo, haciéndose eco de la camaradería que trasciende las estaciones de la vida. Los amigos son como estrellas que iluminan nuestras noches más oscuras, murmura un confidente, cuyas palabras transmiten la sabiduría de quien ha sido testigo de las múltiples fases de la existencia. Egor, al escuchar, se deja llevar por la nostalgia de las experiencias compartidas, donde se multiplicaba la alegría y se compartía la tristeza. Los intensos diálogos revelan los desafíos que enfrentan los personajes y, al calor de estas confesiones, Egor se da cuenta de que las amistades son como semillas plantadas, que requieren cuidado y paciencia para florecer. A veces, las pruebas más grandes fortalecen los vínculos más profundos, sugiere un amigo, cuyas cicatrices de vida atestiguan las tormentas superadas juntos. El protagonista expresa sus propias reflexiones sobre el carácter efímero de la vida. Las amistades son faros que nos guían a través de mares tormentosos. Nos anclan y nos recuerdan que no estamos solos en este viaje, confiesa Egor,
revelando en sus palabras el agradecimiento que siente por quienes han compartido su viaje. El capítulo se desarrolla entre risas y suspiros, con historias de amistad entrelazadas como hilos invisibles, conectando pasados, presentes y futuros. Encuentros y reencuentros llenan las páginas, mientras Egor comprende que, en el escenario de la vida, los amigos son actores esenciales, desempeñando papeles que enriquecen la trama. El valor de la amistad trasciende las palabras y, al final del capítulo, Egor se encuentra rodeado por la calidez de la camaradería. Las luces de la ciudad brillan como estrellas lejanas mientras Egor, ahora envuelto en aceptación, camina por las calles iluminadas por la noche. Tu corazón, alguna vez inquieto y lleno de preguntas, encuentra una paz serena en las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Las conversaciones internas resuenan en tu mente, cada pensamiento es una pieza del complejo rompecabezas llamado vida. La vida es como una obra de teatro y nosotros somos los protagonistas, reflexiona Egor, consciente de que muchas veces no somos los guionistas de nuestro propio destino. Las palabras de los personajes que te rodean resuenan como suaves susurros, cada uno de los cuales transmite sabiduría adquirida a través de diversas experiencias. La verdadera felicidad está en las pequeñas alegrías cotidianas, sugiere un confidente, mientras otro añade, a veces hay que dejar de lado las expectativas para abrazar lo que la vida tiene para ofrecer. Egor, aceptando que no todas las páginas del libro de la vida están llenas de aventuras espectaculares, encuentra una belleza inesperada en las escenas cotidianas. Sonríe al recordar momentos sencillos que alguna vez pasaron desapercibidos, el calor del sol al amanecer, el aroma del café recién hecho, las risas compartidas con amigos. La narrativa describe dramáticamente los altibajos de la aceptación, los momentos de desánimo que dan paso a la serenidad. A veces, es en la aceptación que encontramos la verdadera libertad, murmura Egor, sus palabras reverberan como un mantra que lo guía a través de desafíos inesperados. Los diálogos entre los personajes revelan las diferentes formas de afrontar la imprevisibilidad de la vida. Algunos lo abrazan con valentía, mientras que otros luchan contra las corrientes del cambio. Resuenan las sabias palabras de un viejo amigo, la realidad es un cuadro en constante evolución, y nosotros, simples pintores, debemos aprender a apreciar cada pincelada. Las concurridas calles de la ciudad son testigos de Egor, ahora inmerso en los desafíos inherentes a la vida adulta. El peso de las responsabilidades se refleja sobre tus hombros, cada paso marcado por la determinación de afrontar las adversidades que se desarrollan frente a ti. La dramática narrativa captura las tensas conversaciones entre Egor y sus compañeros de viaje, cada palabra llena de preocupación y anhelo. La vida adulta es un laberinto de decisiones difíciles y caminos inciertos, murmura un confidente, haciéndose eco de las ansiedades compartidas por muchos. Los diálogos entre los personajes revelan las luchas comunes de la transición a la edad adulta. La presión financiera es como una sombra persistente, confiesa Egor, mientras un sabio amigo responde, la estabilidad no es un destino, sino un viaje constante. Los dilemas que enfrenta Egor se presentan en detalle, destacando las difíciles decisiones que impregnan esta fase de la vida. La búsqueda del equilibrio personal es como una danza delicada, comenta un mentor, animando a reflexionar sobre cómo conciliar las aspiraciones personales y las exigencias externas. En medio de una serie de desafíos profesionales y personales, Egor se encuentra cuestionando sus propias capacidades y limitaciones. A veces la respuesta está en aceptar la vulnerabilidad, aconseja un confidente, mientras que otro sugiere que la resiliencia es la clave para capear las tormentas de la edad adulta. Las escenas están tejidas con matices emocionales, desde momentos de triunfo hasta reveses inevitables. Egor, en su búsqueda de estabilidad, experimenta la caótica danza entre las ambiciones y la realidad. Las palabras pronunciadas por los personajes secundarios resuenan como sabios consejos y sirven como faros en la oscuridad de la incertidumbre. En un escenario de introspección, Egor se encuentra inmerso en una búsqueda profunda y personal de la esencia de la felicidad. La ciudad, escenario de su vida, sirve de testigo silencioso de sus intensas reflexiones sobre lo que verdaderamente da sentido a la existencia. Las palabras intercambiadas entre los personajes resuenan como suspiros llenos de esperanza y anhelo. Egor, en medio de una reveladora conversación, expresa sus pensamientos más íntimos. La felicidad parece un horizonte en constante movimiento, siempre un paso por delante, confiesa, provocando una serie de preguntas sobre lo que realmente importa en la trayectoria de la vida.
Las escenas dramáticas resaltan las experiencias y relaciones como pilares fundamentales en la búsqueda de la felicidad. Amigos de toda la vida emergen como consejeros y comparten sus propios viajes a través de las intrincadas redes de la vida. La verdadera felicidad está en los momentos compartidos con quienes amamos, declara un confidente, mientras otro añade, es en la conexión genuina donde encontramos la esencia de la alegría. Egor, guiado por una mezcla de preguntas y revelaciones, recorre las calles familiarmente desconocidas de su propia alma. Ante una encrucijada emocional, reflexiona sobre el valor de las experiencias vividas y cómo moldearon su comprensión de lo que es la verdadera felicidad. Las conversaciones entre personajes secundarios profundizan la narrativa, revelando variadas visiones sobre la búsqueda de la felicidad. A veces hay que ir más despacio y valorar lo que ya se tiene, sugiere un amigo, mientras otro destaca que el viaje es tan importante como el destino.